En la sala vieron a Marian, de quien se decía que robó descaradamente al novio de su hermana, sin siquiera avergonzarse. Hace 3 años, por su culpa, Harriet rompió su compromiso y hoy se acercó a su hermana para disculparse. Mientras hablaba en voz alta, no le importaba la gran cantidad de gente alrededor. Marian no olvidaba lo bien que la trató cuando se quedó huérfana. El padre de Harriet la aceptó en la familia, era su pariente lejana, y Harriet la valoraba como hermana. Sin embargo, no podía imaginar que la pelirroja haría eso y no quería perdonar. Marian, fingiendo una profunda tristeza, suplicó. Comprendía que estaba haciendo algo mal, pero no podía controlar su amor. Estaba segura de que Mijaíl la eligió porque la ama. Harriet no tuvo ninguna oportunidad de ganarse su corazón, aunque estuvieron comprometidos. Y ahora, Marian la sorprendió con la noticia de que su padre le pidió que volviera. Pasó un camarero, y Harriet, furiosa, le arrebató la copa con la bebida. Quiso abalanzarse sobre la traidora, mientras ella pedía permiso para volver a vivir juntos como antes. Pero un rubio esbelto detuvo su mano a tiempo, y le pidió que no hiciera nada imprudente. También expresó su reticencia a que la persona que hirió a su amada viviera con ella en la misma casa. Este hombre se llama Lennox, y no quiere que su querida Harriet siga permitiendo que la humillen así. La chica no pudo resistirse, estaba absorta en la charla con su hermana menor, a quien no veía en 3 años. Solo le lanzó una mirada a su hermana pelirroja, y ella, con las manos en el corazón, miraba pidiendo perdón, sin saber qué más decir para justificarse. Y entonces Harriet hizo como si no le importara en absoluto Marian, y saludó coquetamente a su querido. Hace 3 meses, un periódico de la capital publicó un artículo sobre la hija mayor de los Vanzetti, un caballero. Los periódicos que repartía el niño en el empedrado los recogía cada transeúnte. Se trataba de una mujer fatal de la alta sociedad, Harriet Vanzetti. Su actual amante es una estrella en ascenso entre los artistas, Jeremy. La gente se sorprendió un poco de que pasara tan poco tiempo desde que ella rompió con su ex. Y a pesar de que ya no es tan joven, no parecía que finalmente estuviera lista para asentarse. Uno de los hombres murmuraba que ya podría haberla domado y montar a ese salvaje potro. Sus palabras las oyó el joven duque Lennox Diorn, hijo y heredero del rey de los transportes marítimos. No le gustó cómo aquel hombre hablaba de Harriet y exigió una explicación. Se empezó a trabar, entendiendo que podía recibir un castigo severo, y dijo que solo había hablado sin pensar. Lennox notó que el hombre también estaba borracho, y pensó que el alcohol le nublaba la mente, pero las palabras dichas no le daban paz, y quería darle una lección a ese miserable. Sobre todo, porque es socio de su padre, y Lennox decidió contarle a su padre sobre el incidente. Luego giró y no escuchó cómo ese tipo le suplicaba que no lo hiciera. Con el duque iba su ayudante, que no entendía por qué decidió causar problemas justo al volver al país. Pero Lennox no vio nada malo en sus palabras, solo dijo lo que pensaba. El asistente no podía discutir, pero dudaba que la señora Vanzetti lo agradeciera. El duque no esperaba agradecimiento, y luego preguntó si su asistente había cumplido con la tarea asignada. Él le entregó un sobre con los documentos. Y Lennox revisó rápidamente los documentos sobre Jeremy, pensando que sería más fácil resolver el caso. Tenía su propio plan, aunque entendía que por eso Harriet podría odiarlo aún más. Pero a pesar de eso, le daba curiosidad ver su rostro desconcertado. Después de un tiempo, Lady Harriet entró en la habitación y suspiró, cuando vio que su amado Jeremy estaba en la cama con una chica desconocida. Ella, por supuesto, había supuesto que algo así podría pasar, pero no pensó que sucedería tan pronto. Detrás de la señora, entró la asistente Yvonne con un jarrón de flores. Le dio curiosidad qué iba a hacer la dama, pero ella solo pidió no hacer preguntas. Luego, ella tomó la jarra con su mano blanca y cuidada, y con una expresión de asco, vació el agua del jarrón junto con el ramo sobre el joven. El chico se levantó de la cama por el líquido frío, sin entender qué sucedió. Pero al ver a Harriet enfadada, entendió el problema. Su saludo matutino le pareció bastante animado, y le preguntó cómo había dormido ella. Y ella, con voz tranquila, pidió que despertaran a su compañera, que aún dormía. Pero al instante su voz se llenó de ira, y a gritos empezó a echarla con las palabras más hostiles. La repentina cambio de humor de la señora inquietó a Yvonne, pero entendía sus sentimientos. Y Jeremy se disculpó, diciendo que había bebido mucho la noche anterior, y no recuerda cómo llegó esa dama. Pero a Harriet no le importaban las razones por las que su exnovio pasó la noche con otra mujer.
Y por su tono, Jeremy entendió que la exposición que ella le prometió organizar ahora se iría al garete. Y tras la dama que se marchaba, cayendo de rodillas, le rogó perdón, como si su vida dependiera de ello. A Harriet la llamaban mujer fatal, pero sus romances siempre terminaban mal, como si estuviera maldita. Uno la traicionó con otra mujer, otro se volvió ludópata, y el tercero se metió con las drogas. Externamente, Harriet siempre se mostró digna, pero nadie sabía lo que sentía por dentro. Tras la ruptura, la dama casi no durmió 10 días. La asistente se preocupaba, pero ella seguía ocupada con cosas, y ahora se preocupaba por la marca de joyería que pronto abriría. La licitación de construcción está cerca, y Harriet quería mejorar un poco los resultados. Yvonne no dejaba de preocuparse de que, tras tantas tribulaciones, siguiera dedicándose a su trabajo. Luego entró el joven señor Aaron, el hermano de Harriet, y preguntó qué quería pedirle Yvonne. Ella admitió que estaba muy cansada, pues Lady Vanzetti era inflexible y no la dejó dormir. Para sonar más convincente, la chica puso cara de tristeza y apoyó la cabeza en el hombro del joven. Aaron se apiadó y accedió a dejarla ir a casa, y ella se apresuró a despedirse. Al irse, le pidió que continuara el trabajo con Lady Harriet. Cuando se fue, la joven condesa miró a su hermano con escepticismo y preguntó qué lo traía allí, aunque sabía bien que había venido a ver a Yvonne. Y no entendía por qué Aaron permitía que esa chica se aprovechara de él cada vez que venía. El chico no estaba de acuerdo, creyendo que Yvonne confiaba en él, y su hermana no discutió más. Pero añadió que esa secretaria, que se escapó, no dejaba de rogarle que ella misma descansara. Y se le ocurrió, para variar un poco, ir a visitar la finca familiar. Aaron estuvo completamente de acuerdo, porque su madre ya extrañaba a su hija. Luego hablaron del hermano Teodoro, que volvió a salir en la portada del periódico. Harriet lo criticó porque él ya es un hombre casado, pero se permite andar detrás de otras faldas. Le daba pena a su esposa Olivia, aunque sabía que los hombres siempre regresan a la familia. A Aarón le pareció divertido su pensamiento, y recordó a Mijail, que tampoco era muy respetuoso. Harriet salía con Mijail y ahora se alegraba de que él hubiera huido con Marianne, evitando el destino de Olivio. Aaron recordó la solicitud de su padre de hacer un anuncio importante en la reunión. El chico no sabe qué quiere contar el anciano, y cuando llegó el momento de la reunión, el padre dijo que Teodoro debía tener un hijo y Harriet debía casarse. Todo esto debe hacerse antes de fin de año, y esta declaración confundió a sus hijos. Quedaba muy poco tiempo, solo unos meses, y Harriet consideraba que era una decisión loca. Pero el padre recordó cómo ella recientemente echó a su ex a la calle sin ropa, lo cual tampoco fue muy sensato. Además, la dama ya ha pasado la edad de casarse, y él le ha encontrado candidatos adecuados. Solo necesita conocerlos y elegir a uno de ellos. De repente, un sirviente se acercó al cabeza de familia y le susurró. La noticia inspiró a su padre, y una leve sonrisa apareció en su rostro severo. Luego anunció la llegada de un invitado de honor. Él mismo fue a la puerta para recibir a esa persona. Y Aarón, al notar la confusión de su hermana, que estaba como paralizada, decidió animarla un poco moralmente. Simplemente supo quién era la invitada, pero no pudo decírselo antes. El invitado que tanto esperaba su padre es Lennox Diorn. ¡Claro! Harriet se sorprendió, pero se comportó bien y ya en el té habló de su contrato con Martil. Era un contrato de petroleros, pero Lennox creía que era mérito de su padre, quien ayudó mucho en esto. Notó la tensión de la dama y la dejó hablar más libremente, pues se veían a menudo de jóvenes. La chica se sonrojó y preguntó en voz baja pero firme a su hermano si sabía que el duque vendría hoy. Él juró que se enteró hace poco y está sorprendido de que su padre invitara a Lennox. Harriet fingió creerle a su hermano, pero siguió mirándolo fijamente, haciéndole sentir escalofríos por la espalda. La familia del conde Vanzetti, influyente como los mayores conglomerados del país. Pero el linaje del duque era superior. Su riqueza e influencia están entre las 5 más fuertes, incluso comparadas con reinos vecinos. La familia Diorna, duques de Lennox, es la reina del transporte marítimo. Para los Vanzetti, ser amigo de esa familia era un gran honor. Después de una corta charla, Harriet decidió dejar a los hombres porque estaba cansada. El padre le ofreció quedarse a dormir, pero ella prefirió dormir en su cama en casa. Al irse, pidió que le diera saludos a su madre. Y cuando Lennox se ofreció a acompañarla, ella se negó rotundamente. El joven duque no pareció satisfecho, pues hacía tiempo que no se veían y quería hablar más. Harriet recordó cómo lo conoció por primera vez y supo que era de una familia noble.
Lennox ya era buen amigo de Aaron, y la joven condesa invitó a Diorn a visitarlos más a menudo. Se llamaban hermano y hermana, pero a Lennox le gustaba llamarla por su nombre. Ese día, Harriet se lo permitió, pero ahora pensaba que había actuado mal. Sus visitas se hicieron más frecuentes y su amistad más fuerte. Y cuando ambos alcanzaron la edad adecuada, Harriet lo admitió como su amante. Cuando ahora despedía a Harriet Coco, preguntó por qué no había leído ninguna de sus cartas ni respondido. A la chica le dio curiosidad de dónde sabe que no leyó esas cartas que le parecían tontas. Por otro lado, no se sentía obligada a darle explicaciones de sus decisiones. Al girarse bruscamente hacia él, en un arrebato de emoción, no notó el bordillo bajo sus pies. Harriet tropezó, y perdiendo el equilibrio, sintió que estaba a punto de besar el suelo con toda la espalda. Pero Lennox logró atraparla, y al hacerlo, no pudo evitar abrazarla fuertemente. Le asaltaron sentimientos pasados, aunque le aseguró que solo pasaba a saludar. Y luego le pidió que no huyera de él como un conejo de un lobo, lo que sonrojó a Harriet. Pero enseguida reaccionó y se liberó de su abrazo. Y le pidió que no exagerara, sacudiendo descuidadamente su mano de su hombro, del que él seguía agarrado. Después repitió que estaba muy cansada, por eso se iba a casa. Luego se dio la vuelta y se marchó en silencio. En casa, ella siguió ocupada un tiempo más, aunque hasta la sirvienta le dijo que descansara. Harriet sabía que debería irse a dormir, pero todavía quedaba mucho trabajo, y Yvonne se había dado de baja. Mientras tanto, volvió a pensar en Lennox, sabiendo que no podía sacarlo de su mente. De repente se le ocurrió una idea de qué hacer el resto del día, considerando que había roto con otro novio. La chica decidió buscarle un reemplazo, y fue a una fiesta de disfraces con una máscara. Todos los invitados llevaban ese accesorio, y eso añadía intriga para buscar a alguien interesante. Harriet encontró un rincón acogedor en el sofá, desde donde podía observar a los candidatos. Luego notó a un joven que le pareció familiar, pero no le interesó. El siguiente tampoco le gustó, por su enorme barriga que le desagrada. Otro más parecía haber gastado todo su dinero en un traje caro. Sumida en sus pensamientos, no vio que dejó caer su pañuelo, y un chico apareció ante ella. Él le entregó cuidadosamente el pañuelo, y Harriet le agradeció su atención. El chico sonrió amablemente. Luego notó que la invitada era nueva, pues no la había visto antes. Preguntó quién era, pero Harriet le recordó que debían ocultar su identidad hasta que se encontraran 3 veces. El joven se sonrojó un poco, y luego la condesa decidió presentarse, pero dijo llamarse Annie. El chico, a su vez, se presentó como Eugene. Harriet actuó así, porque normalmente no hay que confiar en quienes conoces en una fiesta. Puede ser peligroso, pero ella fue cuidadosa, ya que no es la primera vez que va a eventos así. «¿En casa?», preguntó a la doncella principal si había noticias. En ese instante, la condesa vio por la ventana llegar un coche, de donde bajó un joven. Era Aaron, y Harriet le pidió a la sirvienta que lo recibiera y lo llevara a su estudio. Con una sonrisa siniestra en el rostro, decidió cumplir su última petición antes de acabar con él. Pronto, el joven, con aire culpable, se sentó ante la joven condesa, quien exigía explicaciones. El hermano insistió que no sabía de la visita de Lennox. Sin embargo, oí que mi padre planea iniciar un negocio con esa familia en la industria naval. Esta noticia sorprendió a Harriet. Pensó que mejor hubiera comprado un barco. Resultó que Teodoro tampoco lo sabía. Aaron vino directamente aquí en cuanto se enteró. La chica miraba su rostro triste, pero entendía que en realidad había venido para encontrarse con Yvonne. Le pareció que todo se acumulaba a la vez y exhaló largo, apoyando la cabeza en los codos. Además, se enfadó mucho por eso, pero se dio cuenta de que él debía tener sus razones. Además, pronto abrirá la segunda tienda y necesita actuar para conseguir el puesto de gerente. Mientras ella seguía murmurando, Aaron se preparaba para irse, porque no tenía nada más que decir. Pero su hermana lo detuvo, recordándole que aún no le había pagado por eso. Con un poco de temor, se giró hacia ella. Él preguntó qué necesitaba, y Harriet confesó que debía conseguirle una cosa especial. Más tarde, Yvonne notó que la señora hablaba tan severamente que incluso le daba miedo. Pero sigue siendo su hermano, y la asistente recordó que él sabe manejar gente. De pronto, Harriet levantó la cabeza y miró a Yvonne con intención. Y luego le pidió que averiguara todo sobre un joven llamado Eugene, lo que alegró un poco a la asistente. Ella debe seguir al extraño, y la señora confía plenamente en que lo hará bien. En medio de su charla, otro sirviente llamó y anunció la llegada de una invitada. En la oficina entró una chica con ojos color esmeralda, cabello castaño y una expresión triste. Era Olivia.
Ella corrió hacia Harriet, pidiendo consejos sobre qué hacer ahora. Por su llanto y voz temblorosa, la condesa entendió que algo malo había pasado de nuevo en su familia. Pero no quería hablar de eso delante de otros, y le pidió a Yvonne con la mirada que se fuera. La secretaria comprendió de inmediato lo que se esperaba de ella, y se fue. Solo la sirvienta les trajo té, y Harriet le pidió a la invitada que se calmara y contara con calma lo sucedido. Sollozando un poco, Olivia habló de Theodore, diciendo que su amante estaba embarazada. Esta noticia fue como un rayo en cielo despejado. Harriet saltó de su asiento, maldiciendo a su hermano, y Olivia seguía llorando, preocupada de que Theo se divorciara de ella. Y empezó a rogarle a la condesa que la ayudara con esto, ya que son buenas amigas. Pero la condesa dijo fríamente que no era su problema y que Olivia debía resolverlo sola. Además, ella le advirtió antes que ese canalla Teodoro no tiene remedio, y creía que Olivia era la culpable de lo sucedido, porque no había escuchado sus consejos. Despidiéndose de ella, Harriet decidió ir a descansar. Mientras tomaba té al aire libre, quería despejar su mente, pero los pensamientos sombríos seguían viniendo. De pronto, una mano en su hombro hizo estremecer a la condesa. Pero luego vio la cara desagradable de Jeremy, que dijo que lo extrañaba. Y él iba a su finca para verla, pero siempre lo rechazaban sin siquiera dejarlo pasar del umbral. El rostro de Harriet volvió a mostrar enojo, y exigió con rabia que el chico desapareciera de su vida si quería vivir. Luego se levantó, deseando alejarse del lugar donde le arruinaron el ánimo. Jeremy la agarró de pronto de la mano, y luego la insultó muy fuerte. Él pensó que ella tenía la culpa después de que él la amó, y siempre la trató bien. Harriet nunca oyó algo tan absurdo, y quiso darle una lección al sinvergüenza. Pero él seguía llamándola una desechada, porque el novio la dejó con gran vergüenza. Quiso añadir más cosas de su vida, pero le dieron un golpe en la cara y se mordió la lengua. Jeremy cayó al suelo por el golpe, y Harriet se giró para ver quién hizo el trabajo sucio por ella. De pronto apareció junto a ellos un rubio que sintió curiosidad por ese molesto imbécil. Y al acercarse más a él, exigió con ira que se callara, porque con sus gritos estaba molestando a otras personas. Jeremy se sorprendió con la aparición de Lennox, pero eso no le impidió insultarlo. Y él comenzó a decirle cómo comportarse en público, como si amenazara con golpearlo de nuevo. Harriet observaba la escena desde un lado, tratando de entender por qué el duque apareció de repente. Él levantó la cabeza y su enojo se convirtió en una sonrisa. La chica quiso volver a casa, y Lennox la convenció de llevarla en un coche alquilado. Pero casi todo el tiempo callaba, mirando por la ventana, y solo de vez en cuando lo miraba. Luego no aguantó, y dijo que no debió contratar un coche aparte por ella. Sonriendo, el duque volvió a explicar que solo quería charlar un poco con ella. Pero como antes, Harriet no daba por sentado sus palabras, eso ya era pasado. Pero ella le agradeció por el cuidado con el coche y el pesado pretendiente. La chica quería volver a contemplar el paisaje, pero Lennox le pidió que esperara y se inclinó hacia ella. Ella pensó que él quería besarla, pero él le quitó una hoja del pelo. Hizo una pausa breve y con un gesto ligero lo lanzó por la ventana. Ese comportamiento le pareció a la condesa algo inusual. Parece que este chico ha madurado. Por un instante se sintió triste. En otra situación, habrían sido una gran pareja. Hasta el final del camino, viajaron en silencio, hasta llegar a la casa de Harriet. Como un caballero, Lennox salió y le ofreció la mano a la chica. Pero ella no quiso mostrar su carácter y aceptó su ayuda. Y después de dar unos pasos, decidió hacer una pregunta que no la dejaba en paz. Hace unos días, llegó a casa de su padre, y ella quería saber por qué. Al principio, Lennox la miró en silencio, como si pensara en la respuesta, y luego le pidió que reflexionara, pero sabiendo que ella inventaría cualquier cosa menos lo necesario, confesó que quería verla. Harriet no le creyó de todos modos, para ella era solo una excusa y exigió la verdad. Entonces, Diorne explicó que quería ofrecerle a su padre una colaboración comercial, pero el duque no quería entrar en detalles ahora, y para empezar, propuso ir a una cita. A cambio, podrá obtener información y prometió pasar por ella mañana por la mañana. La chica estaba un poco molesta, pero no pudo resistir cuando Lennox le besó la mano al despedirse. Y aún así, no se apresuró a soltar su mano. Aún así, el duque se despidió de la joven condesa, deseándole buenas noches. Al irse, Lennox vio a Harriet como una chica ingenua, muy honesta y que no sabía mentir. Además, era demasiado buena y sentimental, pero a él eso incluso le complacía. Y la condesa, al regresar a casa, le compartió a Yvonne que al día siguiente tendría una cita.
La secretaria se alegró tanto que preguntó dónde sería, como si quisiera verla ella misma. Y hasta empezó a recordar a dónde le gustaba llevar a las chicas el joven duque. Harriet le pidió que no balbuceara y preguntó cómo iba el asunto de la tarea asignada. Yvonne le dio unos papeles, explicando que sigue reuniendo información sobre ese chico. Y en estos papeles, información sobre su amante. La condesa recordó la preocupación de Olivia y empezó a leer los papeles. La chica resultó ser una tal Cleo Miller, una actriz desconocida del teatro. Al saber el nombre de la rival, Harriet se quedó pensativa, con preocupación. Yvonne lo notó y se preocupó, pero no entendía qué podía haber molestado a la señora. De repente, ella tiró los papeles a la mesa y dijo que necesitaba ver a esa chica. Cleo estaba terminando un cigarrillo en casa cuando le trajeron noticias. Pero las noticias no eran buenas. Supo que querían quitarle a su bebé aún no nacido. Harriet sí que iba a reunirse al respecto, pero primero visitó la casa de Theodore. Por Olivia supo que ella quería que el bebé se quedara, por petición de su padre. Pero Theo se opuso, diciendo que nunca pidió eso. La condesa pensó, buscando una salida, y se le ocurrió que tras nacer, el niño sería registrado a nombre de Olivia. Y hasta entonces debe fingir estar embarazada. Con eso, fue a ver a la señorita Miller y le ofreció quedarse hasta el parto. Ellos se encargarían de los gastos, aunque Harriet entendía que tendrían que gastar bastante. Cleo solo confirmó que mientras esté embarazada, no podrá trabajar y que se debe compensar el daño. La condesa prometió pagar lo que ella pidiera, por darle un heredero a su familia. Pero la pelirroja jugó con la situación y pidió la suma que estaban dispuestos a dar. Harriet, sacando el sobre, dijo, 200 millones de berks. Poniendo el sobre en la mesa, añadió que luego se agregarían 200 millones más. Cleo se puso a pensar. La oferta era bastante ventajosa, pero aún así le pareció poco. Y riendo, ella declaró que necesitaba una suma el doble. No es solo un niño, es un heredero, así que los Vanzetti deben ser muy generosos. La condesa tuvo que aceptar, y tras la reunión, compartió el resultado con Yvonne. No le importaba cuánto tendría que gastar, solo quería dejar de pensar en eso. De repente se sintió mal, las piernas le flaquearon, pero aún permanecía consciente. Yvonne se asustó mucho y decidió ir por medicinas, pidiendo a la señora que se quedara quieta. La condesa pensó de repente en Chloe Miller, que trabajaba en el Teatro Santer. Era la misma compañía en la que nació Harriet, lo que demostraba su sangre sucia. De pronto, alguien la llamó con inquietud, y vio ante sí a un hombre que se parecía mucho a Eugene, sobre quien estaba buscando información. Pero él no la reconoció, pero se ofreció a llevarla a la clínica cercana. Un poco más tarde, la chica se sintió mucho mejor, pero antes de irse, Eugene le ofreció té. Resulta que este chico trabaja aquí como psiquiatra. Para Harriet fue una gran noticia. Decidió preguntar si se habían visto en la última fiesta en la mansión Lennon. Primero, el chico se confundió un poco, pero luego entendió que era la misma Annie. Luego se disculpó por haberse ido tan rápido, dijo que no es muy sociable. Él pensó que la señora aún estaba enojada, pero para su sorpresa, Harriet sonrió amablemente. Ella explicó su risa repentina, diciendo que ese joven le parecía muy simpático. Eugene se sonrojó como un tomate, sintiéndose avergonzado. Para no parecer tan tonto, decidió usar su profesión y preguntó qué le había pasado a la condesa. Primero se avergonzó, pero luego dijo que no se trataba de ella. Y contó que su amiga tenía recuerdos dolorosos que salieron a la luz cuando se encontró con algo. Y ahora Harriet pensaba que su amiga estaba confundida. El doctor Eugene sugirió que esa persona está muy enojada y triste, deseando que todo termine pronto. Su respuesta fue al grano, y Harriet quería preguntarle cómo lo había adivinado. Pero del pasillo, la voz del secretario anunció al doctor el siguiente paciente. Eugene pidió que este paciente esperara un poco y preguntó si Annie vendría otra vez. Le interesaría seguir hablando de su amiga, pero la condesa no podía asegurarlo. Luego, ella confesó que su verdadero nombre era Harriet Coco Vanzetti. Y cuando ella se fue, el doctor saludó al siguiente paciente, que se había anotado sin dar su apellido. Pero Eugene ya adivinó por el nombre que Lennox Diorn había venido a verlo. El duque pidió no fingir cortesía y preguntó por qué ni siquiera llamó para avisar que había vuelto. Eugenio se disculpó, alegando estar muy ocupado, y luego confesó que ya no podía continuar sus estudios en el extranjero. Quería recuperar el dinero que le había prestado Lennox, aunque fue un regalo. Suspirando, el doctor preguntó por qué el duque había venido. No era solo una visita de cortesía. Y supuso que Diorm tenía problemas,
y que de verdad necesitaba consultar algo. Pronto, Cleo fue ingresada en el hospital, donde la cuidarán sirvientas. Si necesita algo, puede tocar el timbre junto a la cama o hablar con el administrador. Cuando nazca el bebé y los condes confirmen que es hijo de Teodoro, hablaremos del futuro. Después, Harriet le pidió a Cleo que descansara, pero quería pedirle algo antes. Ella tomó a la condesa del hombro para que se quedara. Pero a la señora aquello no le gustó nada, y con cierto asco apartó la mano de Miller. Solo se torció, pensando que la condesa la veía como una leprosa. Y luego, con orgullo, recordó que está embarazada de su hermano. Entendiendo que no debía hacer un escándalo, Harriet decidió irse. Pero Cleo no se calmó y preguntó cómo estaba Olivia, la esposa de Teodoro. La ira volvió a dominar a la joven condesa, y exigió que la pelirroja no osara pronunciar su nombre. Y también amenazó a Cleo para que no pensara en ver a Olivia en secreto. Entonces, Miller pidió que Harriet la visitara, porque aquí es aburrido y no hay nada que hacer. La condesa no tiene tiempo, y prometió encontrarle un buen interlocutor. Tal oferta no le convenía a Cleo, y ella amenazó con que, por aburrimiento, se dedicaría a algo indecente. Parece que la sangre llama. La chica se pegó a Theodore por dinero, quedó embarazada y ahora pone condiciones. Al final, Harriet prometió visitarla no más de una vez al mes, porque de verdad está muy ocupada. Pero Miller logró insistir en 2 visitas al mes, y ahí terminó su disputa. En el pasillo, Yvonne vio su cara triste, y entendiendo el problema, se ofreció a visitar a esa loca. Pero la condesa no quería involucrar a sus empleados. Como Miller es de la misma compañía de teatro que su madre. Luego, Harriet cambió de tema, preguntando en voz alta por qué le ofrecieron reunirse en la Plaza Grange. Lennox le había citado allí, e Yvonne notó que no era el mejor lugar para una cita. Allí no hay teatro, ni restaurante, ni parque para pasear. Resulta que hay un refugio aquí, y el duque entendió que la condesa Vanzetti es nueva. La chica estaba un poco confundida, pues no esperaba que Lennox la trajera a este lugar. Esto ya ni siquiera parece una cita. Pero al ver la burla del joven duque, Harriet decidió no decir lo que pensaba. Un niño se acercó y le dio una corona de margaritas que él mismo hizo. La condesa agradeció al niño por el maravilloso regalo y lo probó enseguida en su cabello. De repente, el niño miró sorprendido al duque y supuso que era su novio. Pero si no es así, prometió que cuando creciera y fuera mayor, se casaría él mismo con esa bella dama. Y Lennox acarició al niño en la cabeza y dijo que solo eran amigos de la condesa. Pero también le aconsejó pensar bien antes de hablar de casarse. Por alguna razón, sus palabras de que solo eran conocidos afectaron negativamente a Harriet. Recordó lo fuerte que era su amistad desde la infancia, y con el tiempo, esa amistad se convirtió en algo más, aunque no duró mucho. Ahora a la condesa le molestaba oír eso del duque, pero decidió no darle más vueltas. Pero incluso después, esas ideas seguían molestando a Harriet. Además, después del paseo por el claro, Lennox dijo que era día de lavandería y la obligó a lavar a mano. Explicó que para una delicada como ella, sería una experiencia muy útil. Primero, la chica lo miró con desprecio infantil, entrecerrando los ojos, pero se puso a trabajar. Y el duque incluso le ofreció ayuda, pero parecía que solo se burlaba de la situación. Entonces, Harriet le explicó que si tenía tanto tiempo libre, podía hacerlo él mismo o contratar a alguien. Resultó que Lennox hablaba en serio sobre la ayuda, y arremangándose, se metió en la tina de lavado. Él pensaba que a veces era útil hacer algo así, aunque en ese momento había mucha ropa para lavar. Ellos pisoteaban las cortinas en el recipiente, y por un tiempo no pensaron en el mundo exterior. Y cuando llegó el momento de colgarlas, las cortinas le parecieron más pesadas. Luego quiso mover el cubo de la ropa más cerca de la cuerda. Y cuando se dio la vuelta, de repente se encontró con Lennox. Él mismo tropezó y solo alcanzó a agarrarse de sus hombros y hundir la barbilla en su cuello. Pero al captar el momento en esa situación incómoda, Lennox preguntó si ese hombre había vuelto. La chica tiró el cubo al suelo y empujó a Lennox, sin entender por qué de repente pensó en Jeremy. Aún así, admitió que no lo había visto más y que él no se atrevería a acercarse. Pero el chico no cedió, y de nuevo inclinado, recordó que ese tipo trajo a otra mujer a casa y la engañó con ella. Harriet dio un paso atrás, molesta porque Bjorn se metía donde no le llamaban. Esperaba que el duque la dejara en paz, pero él volvió a tenderle las manos, como un maníaco a su víctima. Al mismo tiempo, le preguntó si realmente ya no sentía nada por él. Respirando hondo, Harriet confirmó que no sentía nada. Ella pensó que su cercanía ese día fue casualidad, y él luego se fue tranquilo a estudiar al extranjero.
Sin embargo, el duque no se calmaba y le pidió que explicara por qué no le escribió mientras él estudiaba. Lennox declaró que ya no podía esperar, lo que a la chica le pareció una broma vacía de su parte. En ese momento, solo necesitaba liberar la tensión y se encontró con la condesa. La chica sabía que no debía engañarse o se hundiría en este pantano. Y si esta persona se entera de que es hija ilegítima, tendrá consecuencias desagradables. Harriet intentó liberarse de su agarre, pero su intento de huir le pareció incluso tierno. Sin embargo, estaba cansado de soportar eso y quería que ella lo reconociera aquí y ahora. La insolencia de Harriet lo enfureció, y para liberarse, ella le pisó el pie con el tacón. El chico sintió un dolor agudo y soltó a la condesa. Y luego ella le gritó por comportarse de manera tan descarada y además, atreverse a tutearla. Lennox de repente se calmó, y Harriet esperó que eso fuera suficiente para que se comportara mejor. Regresó a casa de mal humor y además, le dolía todo el cuerpo por el cansancio. Y Yvonne no entendía qué tonto se le ocurrió tener una cita en un refugio. Pero Harriet cambió de tema y descubrió que Theodore estaba involucrado en corrupción en una licitación. Para la condesa, esto pareció una oportunidad para deshacerse de esa actriz, Cleo, y si era posible, acabar con ambos. Recordó la conversación con su madre cuando pensó que no era su hija. Ella pensaba que su madre la odiaba, pero no podía decírselo a la niña. Harriet volvió y preguntó por qué las ventas cayeron un 50%. Yvonne no estaba lista para eso, pero la condesa le quitó la carpeta de documentos. Harriet vio algo inesperado allí. Estaba su retrato, en el que salía demasiado delgada. Además, estaba firmado que era una bruja depravada de la alta sociedad y su nombre completo. Yvonne esperaba gritos, pero la condesa sabía que necesitaban culpar a alguien y ella encajaba. Sin embargo, si las ventas caen aún más por esto, podría afectar gravemente al negocio. Debe transformar esta situación en una oportunidad. Pero en su mente volvieron los recuerdos del tiempo que pasó en el refugio. Se le ocurrió organizar una fiesta benéfica para los sin hogar y huérfanos. Todo esto puede coincidir con su cumpleaños para mejorar su imagen y acallar el escándalo. La asistente captó la idea y decidió empezar a prepararse de inmediato. Se planea invitar al chef del hotel y contratar decoradores. Yvonne también hizo una lista de candidatos. Harriet decidió revisar la lista y vio allí el nombre de Madame Granger. La secretaria explicó que es una decoradora indispensable y muy recomendada. Pero la condesa ya lo sabía muy bien. Hace 3 años debía adornar su banquete de bodas, pero ese día Mijaíl desapareció. Y este novio, con quien estuvieron juntos 10 años, huyó de su boda con su hermana Marianne. La chica recordó que Mijaíl le hizo una pregunta un poco rara. Antes de la boda, le preguntó qué haría si ofendiera a alguien gravemente. Es decir, algo imperdonable. Pero Harriet no entendía la cuestión. Entonces, pensó que la mejor medicina para esto era el tiempo, pues con el tiempo se puede olvidar y perdonar. Resulta que eran las primeras señales. Mijaíl se comportaba raro, pero la condesa no quería verlo. Y ahora, 3 años después, ni siquiera piensa en ello. Su expresión pensativa y ligeramente triste hizo que Yvonne se sintiera culpable, y decidió buscar otro maestro de inmediato, pero Harriet aseguró que todo estaba bien. La secretaria cedió a las emociones, pero, disculpándose, aseguró a la señora que, en cualquier circunstancia, estaría de su lado. Harriet sonrió amable y pidió a su asistente que volviera al trabajo, y ella le aconsejó a la señora que era mejor cancelar el viaje de hoy. El clima empezaba a empeorar, y Yvonne estaba preocupada de que no le pasara nada a la joven condesa. En la mansión, el padre llamó a su hijo y le pidió que se encontrara en secreto con Marian, que regresa hoy. El chico se preocupó, sin entender cómo su padre podía perdonar a esa chica. Él recuerda cómo ofendió a Harriet y estaba seguro de que su hermana estaría muy triste. Pero el padre recordó que Harriet también cambia a hombres como guantes, deshonrando a la familia. Por eso, si no puede avanzar, el jefe de familia decidió que era hora de empujarla. Aaron no tuvo más remedio que ir al muelle a buscar a su hermana. Los cargadores ayudaron a Marian a bajar su equipaje, que no era tanto. Pero la chica les pagó de todos modos. Además, en la bolsa de dinero había muchas monedas de oro, lo cual fue muy generoso de su parte. El cargador agradeció sinceramente a la señora y ella le regaló su dulce sonrisa. Aaron le explicó que cuando un aristócrata baja a tierra, toda la escoria corre hacia él. Quieren llevarse un buen bocado y estos pobres no tienen orgullo. De regreso, el chico notó que su hermana no había cambiado. Lo mismo podía decir Marianne de su hermano.
pero ya estaba cansada de estar en el extranjero y estaba feliz de poder volver a casa. Sonó como si ni siquiera la hubieran echado de casa. Aaron se preguntaba por qué su hermana no se sentía culpable después de todo lo que hizo. Pero ella dijo que siente mucho por su hermana, ya que su prometido huyó de la boda. Marianne sabía que eso causó mucho sufrimiento a Harriet, y ahora, recordando esto, incluso sollozó frente a su hermano, tratando de mostrar su pesar. Pero su tristeza terminó casi al instante, y le preguntó a su hermano si Harriet tenía un nuevo novio. Le llegaron rumores de que su hermana mayor tuvo muchos pretendientes. Marianne incluso oyó que se enamoró de uno de ellos, y ahora quiere saber todos los detalles. Ahora, Aaron entendió que Marianne no se arrepiente de nada y volvió solo para arruinar la vida de su hermana. Y no entendía por qué diablos ella le había robado a Mijail. Pero la pelirroja siguió preguntando si el hombre sabía el secreto de Harriet, y declaró con orgullo que, a diferencia de ella, la misma Marianne no es ilegítima. Tras estas palabras, Aaron se convenció de que su hermana pequeña no había cambiado nada. Dicen que la joroba solo la tumba la quita. Lady Harriet fue a visitar a Cleo Miller y la alegró con la noticia de que puede salir al aire libre. El doctor vio que tenía un leve toxemia y le recomendó salir al aire libre a veces. Jugando ajedrez, la dama pidió a la embarazada salir solo cuando no hubiera nadie cerca. Con esto terminó el juego, jaque mate, y se preparó para irse. Pero Cleo pidió un favor, comprarle un postre en la pastelería Bertol, que está muy cerca. La condesa pidió aclarar qué quería la chica pelirroja, pero ella se confundió al elegir. Y mientras ella pensaba, Harriet notó que esa chica parecía muy solitaria. Además, no es una amante miserable y egoísta, sino simplemente una chica normal de su edad. Y ahora le pidió a la condesa que el chef preparara algo a su gusto, pero que se viera apetitoso. Aceptando, la condesa se dispuso a irse. Al bajar las escaleras, la gerente la recibió, sorprendida de que la visitante se marchara tan rápido. La chica explicó que tiene mucho trabajo y por eso no puede quedarse. Entonces la mujer contó que Cleo en realidad está muy sola. Solo finge que no le importa, pero en realidad esperaba mucho a la joven condesa. La anciana intenta cuidarla, pero no puede reemplazar a su amiga, pero Harriet le recordó el acto que cometió. Pero antes de irse, pidió a esa mujer que cuidara a la embarazada, sin confiar demasiado. En la calle, Harriet se detuvo para pensar un poco y ordenar sus pensamientos revueltos. Últimamente le ha caído tanto encima, y ella entendía que no sería muy fácil aclarar todo. Y al regresar a casa, la esperaba una noticia impactante que no podía creer. Aaron explicó con voz inocente que él también se enteró hace poco. Pero la condesa no entendía cómo Marianne tenía la conciencia de volver como si nada. Todos los pensamientos de su cabeza desaparecieron. Solo podía pensar en esa traidora en ese momento. Y ella ideó un plan. La condesa se dirigió a la salida. Su rostro mostraba ira. Aaron temía que cometiera un error, pero Harriet quería poner a su hermana en su sitio. Entonces, el hermano recordó el baile benéfico, y con su ira, Harriet puede arruinarlo todo. Además, esto afectará aún más negativamente a su reputación. La chica se detuvo, entendió que su hermano tenía razón, pero en realidad no iba a perdonar a Marianne. Ahora solo necesita concentrarse en lo que es más importante, y Aaron suspiró aliviado. Pero su alegría no duró, porque Harriet le confesó que se encargaría de la traidora más tarde, y llegó el baile benéfico, cuando Marianne se acercó a ella para saludarla y disculparse. La gente en la sala recordaba lo que hizo la pelirroja y empezaron a susurrar. Y mientras hablaban, Lennox se acercó a Harriet y ella comenzó a coquetear con él. Pero lo hacía para demostrarle a su hermana que todo estaba bien. Funcionó. En ese momento, Marianne tenía una expresión como si le hubieran quitado a su hombre. Y luego, los periódicos publicaron que Lennox Diorn y la mujer fatal de los Vanzetti planean casarse. La gente pensó que era solo un buen trato, pero fue impresionante, sobre todo que Lennox aceptara contactar a esa mujer. Se decía que estas dos familias planeaban algo grande, y cada invitado quiso regalarle algo caro a la novia antes de que otras familias lo hicieran. Había demasiados regalos. La condesa intentó deshacerse de ellos, pero solo aparecían más. Harriet decidió no aceptar nada más, y pidió a Yvonne que devolviera todo menos las flores. La asistente no entendía qué le pasaba a la señora, y pedía dejar los perfumes caros. Pero la condesa miró al secretario con desdén, y al entender que era mejor no meterse, se preparó para cumplir la tarea. Aún así, le dio curiosidad saber qué haría Harriet, ya que la boda se anunció públicamente. Pero ella se alegraba de que su padre estuviera muy feliz y su madre también se calmara.
Ahora solo le queda fingir que ella y el duque están saliendo, para luego poder dejarlo. Ya es tarde para decir la verdad y se avergonzará ante sus familias. Yvonne no creía que la señora quisiera reunirse, cuando de repente se oyó un ruido en la puerta. La voz de mujer tras la puerta gritaba que le abrieran paso, y era Marianne, que recordaba a los sirvientes quién era. Luego, irrumpiendo en la oficina de su hermana, dijo que necesitaban hablar. Harriet solo miró a la visitante pelirroja con calma, y notó que ella, como de costumbre, irrumpía en su casa sin previo aviso. Marianne prometió no retrasar a su hermana, solo diría unas palabras, y ella se preparó para escuchar. Y entonces la pelirroja dijo que aunque Harriet quisiera la herencia, no debía haber fingido el compromiso. Marianne pensó que su hermana le tenía envidia. Las palabras de ella erizaron el vello de Yvonne, y ella decidió defenderla, recordándole a la invitada las reglas de cortesía, incluso para ella. Harriet pidió a la asistente que se calmara. Luego, a su hermana menor, preguntando si estaba lista para responder. Porque, como antes, ella no piensa antes de abrir su maldita boca. Sin embargo, suponiendo que Marianne pudiera tener razón, Harriet quería saber qué planeaba hacer. Incluso cuando sea esposa del duque y reciba la herencia. Ella quería saber si entonces Marianne se metería en su camino y le haría trampa con trucos sucios. Sin saber qué decir, la pelirroja dijo que su hermana estaba celosa de que se casara con Mijail. Por eso encontró un partido más ventajoso. Pero por más que Marianne intentó, las palabras no afectaron a su hermana. Y explicó que el mundo no gira a su alrededor, que sus motivos son transparentes y que no hay cura para esta enfermedad. Luego Harriet miró a Yvonne, y ella le pidió a Marianne que saliera. Porque ella llegó sin avisar, pero la chica solo se enfureció aún más. Y luego le dijo furiosamente a su hermana que, aunque llevara vestidos caros, nunca dejaría de ser una plebeya. Estas palabras hirieron a Harriet, pero se contuvo y solo pidió que Marianne se fuera. Ahí se acabó el vocabulario de la pelirroja, solo resopló y se dirigió a la salida. Y cuando la puerta se cerró, Yvonne notó que en la oficina había pasado un huracán. Harriet misma se alegró un poco, pues gracias a su hermana, ahora sabe exactamente qué hacer. Decidió reunirse de nuevo con Lennox Diorne y discutir sus planes futuros. Después de un tiempo, Harriet fue a la mansión del duque. Al pasar por el pasillo, oyó a alguien hablar de un asunto muy importante sobre la familia. El hombre le dijo a Lennox que su hermano estaba enfermo y necesitaba permiso. Luego le entregó al joven duque el testamento del hermano y le pidió que lo leyera con atención. Más tarde, Harriet se reunió con Lennox y le contó el plan de fingir que salían y luego se separarán sin que haya ningún compromiso. El duque no entendía por qué la condesa se negaba tan rápido, habiendo puesto tanto empeño. Sin embargo, la chica no caía en sus trucos, pues sabía que él actuaba de manera impulsiva, y él recordó que era más calculador y frío, aunque a la condesa no le importara eso. Este chico era muy seguro de sí mismo, pero para Harriet era la pareja perfecta. Él tiene un origen y habilidades impecables, a diferencia de ella, que tiene muchos escándalos. Pero por eso no confiaba en el duque, y admitió que había oído sobre el testamento. Lennox dudó un poco, pero luego pensó que a la condesa le sería mejor ver todo con sus propios ojos. Harriet estaba intrigada, y el duque añadió que debería conocer a su padre. La llevó a una habitación donde, en un lecho, yacía un hombre muy pálido y delgado. La joven saludó cortésmente al duque de inmediato, y se presentó con su nombre y título. Con voz ronca, el hombre pidió a la chica que se acercara. Con mano temblorosa, le di una palmada en la manta, indicando que se sentara a mi lado. Al ver el rostro de Harriet, el duque notó que se parecía mucho a Margaret. Resulta que él conoce a su madre, pero parece que no sospechan que en realidad es bastarda. El duque confirmó que la madre de Harriet era muy educada y amable, y pidió que le enviara saludos. La chica no pudo oponerse a la voluntad del enfermo, y luego se despidió. Ya en el pasillo, Lennox confesó que su padre está enfermo desde hace tiempo, pero eso sigue en secreto. Y en los últimos días, solo empeoró. La joven expresó sus lamentos, pero el joven duque reaccionó con debilidad. Luego recordó que se habían reunido hoy para discutir sus acciones, y de repente propuso casarse. La condesa quedó atónita, no tenía por qué casarse con él y la propuesta era una locura. Entonces Lennox le preguntó si se casaría con él para vengarse de su hermana. Harriet pensó, pues Marianne regresó de repente por alguna razón. Y Lennox recordó que si contaban la verdad, el conde Vanzetti no trataría a Harriet de la mejor manera. En ese caso, tendrá que elegir entre ella y Marianne, y la elección beneficiará a la familia. Así,
La condesa aceptó que su matrimonio sería una venganza contra su hermana. Pero le intrigaba qué obtendría Lennox en ese caso. La respuesta del duque fue simple: él será el esposo de Harriet y ella su esposa, y eso le basta. Pero la condesa conocía bien al chico y esperaba una trampa, pero preguntó si Lennox confiaba en alguien, y él admitió honestamente que no. De esto Harriet concluyó que ella sería solo su esposa trofeo. Pero él podía elegir a cualquier chica, pero por alguna razón la eligió a ella. Lennox realmente planea algo, porque la condesa puede hacer lo que ni imagina con su mente ingenua. Pero él solo le explicó que al casarse con ella, obtendría lo que deseaba. Tal respuesta no satisfizo la curiosidad de la condesa, y el duque añadió que obtendría su corazón. Su voz se volvió un susurro, y la atmósfera en la habitación cambió un poco. Él abrazó a la condesa y le pidió que le diera un pequeño pedazo de su corazón. Era todo lo que él quería. La condesa no entendía por qué debía creerlo, pues solo era un juguete desobediente para él. Por eso Lennox se interesó en ella, lo cual era una razón más apropiada. Tras una breve pausa, el duque explicó que cuando su padre enfermó, su tío empezó a actuar. Esconde la enfermedad de su hermano y busca poder en la empresa. Lennox necesita ayuda de la condesa para proteger a su familia. Ahora negocia con el padre de Harriet sobre un negocio de construcción naval. La isla de la familia Vanzetti será un almacén de armas, y su matrimonio fortalecerá los negocios. La condesa preguntó cuánto tiempo tomará este trato. Según los cálculos de Lennox, esto debería durar medio año, y Harriet tardó un par de minutos en pensarlo. Tras eso, aceptó firmar el contrato con el duque. Se casarán este mes, pero dentro de un año seguramente se divorciarán. Pronto llegó el día de la boda. Las amigas de Harriet lloraban, pensando que era la novia más bella del mundo. Pero la condesa no pensaba así. Estaba segura de que el vestido era anticuado y no le quedaba bien. Olivia notó que la hermana de su esposo, en su fiesta, no solo no parecía feliz, parecía como en un funeral. Ella le pidió a Harriet que contara qué pasó, pues su relación cambió mucho. La condesa confirmó que antes solo se peleaban. Luego, Olivia recordó que Marianne había ido a su despacho y decidió que estaba casi deprimida por su culpa. Pero eso tampoco fue la razón. Harriet explicó que se casaba no a través de su hermana. Aún así, no podía contarlo todo sobre Theodore, porque él seguía casado con Olivia. Y decidió cambiar de tema a Cleo, pensando que era un problema más serio, porque ella misma no quería meterse en eso. Entendiendo la carga de la condesa, Olivia prometió cuidar de Miller mientras esté de luna de miel. Con un suspiro, la condesa pidió no tener esperanzas, ya que el niño podría no ser de Teodoro. Cleo pudo quedar embarazada de otro, y ese pensamiento inquietaba a Harriet incluso hoy. Ella solo pidió a su pariente que le enviara una carta de todos modos, por si algo pasaba. Luego, la condesa fue a un cuarto aparte a descansar un poco. De repente, Lennox llamó, pero ella intentó echarlo, porque no se puede ver a la novia antes de la boda. Aún así, el joven duque insistió, ya que nunca creyó en tales supersticiones. Al entrar a su habitación, explicó que venía a darle algo a su futura esposa. La chica se preocupó un poco, porque ni siquiera ahora la dejaba en paz. Sin prisa, el duque sacó de su bolsillo interior una cajita, como la de un anillo de compromiso. Había un anillo, aunque su familia ya había enviado uno, pero Lennox decidió darle un regalo a la condesa. Tomó su mano con ternura y le puso el anillo en el dedo. La chica se sintió confundida, ya que el duque lo vestía con cuidado, como un raro artefacto. Y luego confesó que este anillo pertenecía a su madre. Este anillo simboliza a la duquesa y se pasa en su familia de generación en generación. Luego Lennox besó ese anillo y, de paso, la mano de su futura esposa. Por eso, las mejillas de Harriet se tiñeron de un rubor rosado y ella apartó la cara. Le pareció que un regalo así significaba demasiado para Lennox y no merecía aceptarlo. El duque no respondió nada a eso, solo se acercó aún más a su prometida. La chica le pidió que parara y ella misma quiso retroceder, pero pisó el bajo de su vestido. Lennox logró atraparla de nuevo para que no cayera, pero se oyó un crujido característico. Ambos vieron roto el vestido de novia. Harriet incluso se preocupó, pues ya no le quedaba tiempo para coserlo. Pero ella esperaba que, por la luz tenue en la sala, nadie notara ese defecto. El ánimo ya era malo, pero ahora la condesa se dio cuenta de que no es una boda, sino una pesadilla. De repente, el joven duque dijo que no era un problema. A él tampoco le gustaba el vestido. El chico pensó que el estilo no le quedaba bien a su prometida y decidió arreglarlo él mismo. Tirando de los volantes en los hombros, Lennox arrancó esa cosa.
La condesa pensó que estaba loco, pero el duque la miró de arriba abajo y dijo que ahora estaba mucho mejor. Con cierta desconfianza, Harriet se miró al espejo. La vista ahora no le era familiar, pero incluso para ella, notó que el vestido le gusta mucho y le queda mejor que ese feo volado. Lo único que le preocupaba era qué dirían padres e invitados de los hombros más descubiertos de la novia. De pronto, el duque sonrió de nuevo, como siempre en estas situaciones. Luego abrazó a la condesa, sin entender por qué le importaba la opinión ajena. En broma, él la llamó cobarde, lo que hizo que ella quisiera responder con ira, pero se contuvo. Y él, sin soltarla, le susurró al oído que se veía muy linda, especialmente en ese momento. Harriet se zafó de sus brazos y le pidió que no se creyera superior. No le gustó que la llamara de nuevo querida Coco, pues no le había dado ese derecho. El duque no entendía qué era tan terrible en esa palabra y pidió que lo llamaran igual si la condesa quería. La chica se quedó en silencio por un instante y Lennox le apretó la mano y se la llevó a la mejilla, lo que le erizó la piel. Los siguientes segundos permanecieron en silencio, mirándose fijamente, y entonces Lennox la soltó y le recordó que era hora de irse. Harriet accedió, pero le pidió que saliera primero, pues así lo exigía la tradición, y el duque la dejó sola. La condesa se enfadó por haber ganado otro apodo tan tonto, pero fue al inicio de la ceremonia. Al entrar, su padre la recibió y la llevó al altar, pero por su rostro supo que no le gustó su vestido. Sin embargo, no dijo nada al respecto, solo recordó que su hija siempre fue una niña traviesa. Mientras Harriet pedía explicaciones, el conde vio a Marian entre los invitados, mordiéndose el dedo por los nervios. Pero ahora no había tiempo ni ocasión para decirle nada a la pelirroja, que parecía tener un plan. El padre y la hija se acercaron al altar, donde él la entregó al novio que la esperaba sonriendo. Luego, el sacerdote anunció el inicio de la boda del duque de Lennox, Diorn, y la condesa Harriet Coco Vanzetti. Estos dos se conocieron desde niños y hasta ahora seguían siendo amigos, conservando el vínculo que surgió entre ellos. Luego, el sacerdote pidió a los novios que se dieran sus votos matrimoniales, sobre que están listos para apoyarse y amarse hasta el final de sus días. Harriet sabía que hoy tendría que mentir, no solo a su familia e invitados, sino también a Dios. Al ver que la condesa dudaba, Lennox decidió empujarla de una manera especial. El duque no pudo evitar preguntar a la condesa si quería pasar la noche de bodas allí. Bromeaba, pero sus palabras sonaron como si realmente estuviera amenazando a Harriet. Ella sabe bien lo que Lennox Diorn puede hacer y lo insaciable que es esa bestia. Ella hizo el juramento, luego los novios intercambiaron anillos, aunque ya lo habían hecho. Y lo último que quedaba era que el novio besara a la novia. Harriet cerró los ojos, rezando para que terminara pronto, y se preparó para el beso de su marido. Pero él se quedó quieto y la miró fijamente. La chica abrió los ojos y no entendió por qué se había detenido. Los invitados notaron el extraño comportamiento del novio, sin entender por qué se quedó paralizado. Al ver que no podía esperar más, la condesa agarró a su flamante marido por el cuello y lo acercó. Y luego, ella misma lo besó, para poner fin, como a ella le pareció, a la interminable ceremonia de bodas. Los invitados se encantaron al ver lo guapos que estaban los recién casados. Lennox abrazó a su esposa por la cintura, y cuando ella dejó de besarlo, él le preguntó si realmente quería divorciarse de él en un año. Luego, como con una amenaza, añadió que ella misma le rogaría que se quedara. De repente, Harriet se dio cuenta de que el sacerdote escuchaba su conversación en el altar, y de vergüenza deseó hundirse bajo tierra, pero él fingió no escuchar y declaró oficialmente al duque y a la condesa como marido y mujer. Los invitados aplaudieron y gritaron felicitaciones, mientras Marianne permanecía en silencio a un lado. Por los nervios, tenía el mal hábito de morderse las uñas, y ahora parecía lista para morderse el dedo. Aaron notó su nerviosismo y le propuso que se apartaran un momento para hablar de algo. Al sacarla al pasillo, le recordó a Marianne que debía disculparse con su hermana mayor. Ya se lo contó hasta a su padre, pero ahora no se entiende por qué actúa tan raro. La chica le juró a su padre que se arrepentía de todo y lamentaba lo que había hecho hace 3 años. Quiere pedir perdón a su hermana mayor antes de la boda. Marianne también pediría, tras disculparse, una oportunidad para hacer una familia con su hermana. La pelirroja primero frunció los labios, luego, como loca, se rió y explicó que realmente quería hacer todo eso, pero no pudo. En ese instante, vio a Harriet en la sala con el joven duque, justo en un momento delicado, y Marianne decidió no molestarlos, insinuando que no podían esperar a la ceremonia. Aaron se retorció un poco,
adivinando que era otra mentira, y luego declaró que la hermana mayor merece amor y felicidad. Aquí Marianne cambió de expresión, sin entender por qué Harriet merecía todo eso, y recordó que su madre enfermó por su culpa. La pelirroja lo supo un día por el doctor. Las palabras de que la madre enfermó tras la llegada de Harriet sonaron como una maldición. Esto asustó mucho a Aaron, pues alguien pudo oír, y tapó la boca de su hermana menor con la mano. Luego miró con recelo, pero no había nadie más en la sala aparte de ellos. Respirando, el chico regañó a Marianne y aclaró que la salud de su madre no tenía nada que ver con Harriet. Fue pura coincidencia, pero la zorra pelirroja no creía en tales coincidencias y se aferraba a su verdad. La presencia de Harriet fue un gran golpe para mamá, ya que nadie se alegra de un hijo ilegítimo de su propio esposo. Y entonces Aaron gritó que Marianne se cuidara la lengua. Nada ponía en duda que Marianne siempre había envidiado a su hermana y quería obtener lo que le pertenecía. Eso la inquietaba, por eso hacía toda clase de travesuras. De pronto, la pelirroja gritó que todo era pasado, pero él no creía, sospechando que robaría a su amigo. Solo porque ahora pertenece a su hermana Harriet. Bajando la cabeza y retrocediendo un poco más, Marianne recordó que ya tenía marido y no necesitaba otro. Entonces, Aaron confesó que ayer vio algo en su habitación y por si acaso, lo llevó consigo. Sacó los documentos del bolsillo interior. Al ver esto, Marianne estalló de ira, lo llamó ladrón y exigió que le devolviera todo. Sin embargo, Aaron ahora conocía la verdadera razón de su regreso. Estaba al borde del divorcio y nada podía salvar su matrimonio. En el divorcio, ella no obtendrá nada, así que quiere reconciliarse con Harriet. Sin embargo, el chico prometió guardar silencio si Marianne también se mantiene discreta. Guardando los papeles, Aaron también pidió que no molestara más a su hermana. Luego se fue, y Marianne, quedándose sola, maldijo. Ahora ella cayó. Su lugar en la familia puede tambalearse, porque su hermano descubrió su secreto. Mientras pensaba qué hacer ahora, se le acercó un joven. Él no le era conocido, y Marianne le pidió que se presentara antes de preguntarle nada, y disculpándose, le entregó su tarjeta. Era un periodista, pero la joven rechazó todas las solicitudes de entrevista. Quitándose el sombrero, el joven dijo con picardía que ayudaría a Lady Marianne, recordándole que estaba muy dolida. La chica pensó un poco, pero no tenía nada que perder, así que aceptó hablar con él. Al día siguiente, Harriet y Lennox fueron en carruaje a su finca, y ella se durmió en el camino. Antes de partir, su madre los acompañó, deseándoles un buen viaje y gratos recuerdos. Harriet sabía que eso no pasaría, pero agradeció a su madre. Y el duque no olvidó aportar su opinión, y aseguró que llegarían sin incidentes. Al ayudar a su esposa a subir al carruaje, Lennox notó que la salud de Madame había mejorado, y la chica solo expresó la esperanza de que nada les sucediera durante el viaje, pero recordó cómo su esposo se quedó parado en la ceremonia y preguntó por qué lo hizo. Con una leve sonrisa, dijo que estaba algo enojado. La razón era que él la esperó todo el tiempo, y quería que Harriet también lo esperara al menos una vez. La duquesa no aceptó la explicación, y el ambiente en el coche se tensó, anunciando una pelea. La chica se calmó, pues no están solos y deben fingir estar enamorados. El duque estuvo de acuerdo, pero de repente dijo que tenían poco tiempo y sacó unos papeles. Era un asunto urgente que necesitaba resolver, por eso decidió llevarlos consigo. Pensando que no le importaba, Harriet se giró a la ventana, esperando que Lennox no la moleste con los documentos. Pero apenas se relajó, su mano pasó rozando su mejilla y cerró bruscamente la cortina. Harriet se molestó. Sus disculpas no le parecieron suficientes, pues él pudo haberla avisado, pero tampoco quería discutir. Estaba muy cansada después de la boda y solo quería descansar. Al oír a su esposa, el duque se acercó y le puso la mano en el hombro. Pero la ternura terminó ahí, porque la pegó bruscamente a él, como un saco de patatas. Lennox se disculpó de nuevo y explicó que así le ofrecía a su esposa dormir mientras él trabajaba. Harriet quiso decirle que no se trata a una esposa de forma tan idiota, ella no es una muñeca, pero el cansancio se apoderaba de ella y esperaba poder dormir unas horas. Al pasar por el bosque, la carreta se detuvo. Luego, un sirviente golpeó la puerta, avisando al señor que habían llegado al lugar indicado. El duque agradeció y con cuidado pasó a su esposa de su regazo al asiento, intentando no despertarla. Necesitaba reunirse con alguien, y Lennox no quería que Harriet se enterara de nada. Afuera, tras el árbol, lo esperaba Anton. Este hombre le dio al duque información sobre Mikhail Cheslet, añadiendo que debía regresar hoy.
A Lennox le pareció extraña coincidencia, pero esperaba que su gente ya hubiera tomado medidas. Ya han sobornado a los aduaneros y preparado los artículos prohibidos que le colocarán en el equipaje. Y el duque recordó que todo debía hacerse de tal manera que Miguel no pudiera volver a abandonar el país. Después de eso, Lennox pidió un informe sobre lo que se hizo con la señora Marianne. Anton supo que ella no tramaba nada, pero se veía con un periodista de un periódico barato. Al duque le pareció sospechoso, ordenó que le asignaran un hombre y que continuaran vigilando a Mijaíl. Los documentos recibidos, Lennox los quemó al instante tras leerlos, y supo que el conde Aiden ya actuaba. Y ya pactó un encuentro con dos grandes accionistas. Parece que no intenta esconderse más. Anton preguntó qué debían hacer, ya que debían actuar antes de que publicaran el testamento. Pero el duque pidió esperar, porque ya tiene su propio plan. No se sabe qué le hicieron a su padre mientras estaba inconsciente, pero el documento lleva su sello. Lennox dio a Anton la tarjeta del Dr. Eugene Gray. Hay que encontrarlo en secreto y pedirle que vea al padre Lennox, sin que nadie lo sepa. Tras hablar con Anton, el duque volvió al coche. Su esposa aún dormía tranquila en la misma posición en que la dejó. Poniendo su cabeza de nuevo en su regazo, murmuró que su esposo era un terrible posesivo y muy celoso. Luego pensó en el próximo divorcio, pero estaba seguro de que no sucedería. Inclinándose un poco sobre su esposa, parecía sugerirle que no intentara escapar o esconderse de él. Y con un susurro siniestro, insinuó que nadie sabía cómo podría terminar tal intento. Después de un tiempo, se fueron de luna de miel por mar en un gran crucero. Harriet se alegraba de poder respirar al fin con plenitud. Al salir a pasear por la cubierta, se encontró allí con una mujer de cabello dorado, Angela. Y ella notó que hoy hacía un viento agradable. La mujer también notó que la duquesa estaba en su primer crucero, pues no dejaba de mirar el mar. Harriet nunca había estado en un barco, ya que la mantuvieron encerrada la mayor parte de su vida. En respuesta, la dama de cabellos dorados confesó que estaba en el barco por seguir a su amado. Ella quería recuperarlo, pero no fue tan sencillo. Angela descubrió que su amante ya tenía otra pasión en su vida. Un hombre interrumpió su conversación, buscando a la señora. Era su padre, el conde Donovan, y Angela se lo presentó a su nueva amiga. Le presentó a Samu Harriet a su padre como la esposa del joven duque Diorn. A la duquesa le pareció extraño que esa señora supiera de ella esa información. Pero antes de que pudiera hablar, el conde Donovan se acercó y la felicitó por su boda. Y luego, recordando el pasado, confesó que su hija estudió una vez con el joven duque. Ahora Harriet entendió por qué la dama rubia la reconoció. El conde seguía preguntando por Lennox, deseando conocerlo y expresarle sus felicitaciones. Harriet no pudo hablar. Angela interrumpió pidiendo a su padre que no molestara a los recién casados. Estos dos seguramente quieren estar a solas y pueden saludar al duque Diorn mañana por la mañana. La duquesa se alegró de que su nueva amiga le hiciera un favor sin querer. Y al prepararse para irse, le propuso a la rubia dar un paseo juntas. Pronto los cuatro se reunieron en la mesa, y el conde felicitó sinceramente al duque. Lennox estaba contento de encontrarse, porque iba a contactar a Donovan. Angela, que siempre interrumpía a todos, preguntó por qué no les avisaron antes de la boda. Le duele un poco, pues eran cercanos, pero el duque le recordó que su relación es cosa del pasado. Al enterarse de que habían tenido una relación, Harriet sintió un leve toque de celos. Pero se recordó a sí misma que no debía importarle. A ella no le importan las relaciones de Lennox, pues se casaron por conveniencia. De pronto, como por instinto, lo llamó querido esposo y dijo que se iría a descansar. Porque pasé todo el día en el coche y estoy muy cansada. Le pidió que no se apresurara y que viniera cuando hablara con esas personas. El conde intervino, recordando su noche de bodas, sin entender por qué la duquesa dejaba a su marido. Lennox no veía un problema, ya que aún tienen mucho tiempo por delante, y Angela notó que su amigo cambió desde la escuela. De repente quiso recordar viejos tiempos. Sonriendo coquetamente, esperaba que el duque volviera a fijarse en ella. Pero Lennox no quería revolver el pasado y decidió irse tras su esposa. Se disculpó amablemente, dijo que estaba cansado del viaje y se despidió del conde y su hija. Pero la dama de cabello dorado se sintió humillada y no pensaba dejarlo así. Tras dar unos pasos por el pasillo, Lennox oyó unos pasos rápidos que se acercaban. Angela lo alcanzó y le pidió explicaciones por su frialdad, ya que hacía tiempo que no se veían. Dior decidió ignorarla, diciendo que para él solo era una compañera más. Y no se entiende por qué se ha inventado algo.
Él decidió olvidar todo entre ellos, y Angela quería recordarle los antiguos sentimientos. Pero Lennox retiró fríamente la mano que ella había agarrado. La chica no entendía por qué el duque actuaba así, pues sus encuentros previos habían sido intensos. Al ver que esta insistente chica no se rendiría fácilmente, Lennox decidió ser más brusco. Declaró que las reuniones no significaban nada para él y le pidió que dejara el pasado, especialmente delante de su esposa. Ahora Angela comprendió que la chica de la que el duque siempre estuvo enamorado es Harriet Vanzetti. Aún así, no entendía por qué Harriet, si era tan descarada, y en general, una persona terrible. Para alguien como el duque de York, una dama impecable, elegante y noble sería más apropiada. Lennox se inclinó hacia la joven Lady Donovan y con tono admonitorio le pidió que midiera sus palabras. De lo contrario, estará en el fondo del mar y nadie encontrará su cuerpo. Incluso la apartó con enojo para que Angela ni siquiera pensara en volver a perseguirlo. Mientras, Harriet se preparaba para descansar y se quitaba las joyas pesadas. Pensaba en lo de esa noche y esperaba que su esposo no hubiera notado nada, pero tampoco veía razón para ocultar sus profundos sentimientos, pues ahora él era suyo. Todo este tiempo, la chica trató de olvidar cómo se enamoró de él en esa reunión, por tener que separarse. Harriet se enfadó con Lennox cuando se fue al extranjero. Ahora los sentimientos regresan, pero la duquesa creía que no era digna de él y temía que descubriera sus orígenes. Las palabras de la hermana María resonaban: «Nunca te librarás de tu sangre sucia». Pero en un año se separarán, y Harriet esperaba que él no supiera nada. La voz de su hermana insistía en que fallaría. Y enojándose consigo misma, Harriet rompió el espejo frente a ella. Pero aún así, oía que no merecía ser feliz, pues por su culpa sufría mucho su madre. Solo la sangre en su mano hizo que Harriet reaccionara y quisiera lavarse. El agua tibia del baño realmente calmaba. De pronto, la puerta se abrió y el duque cruzó el umbral, sin disculparse por interrumpir. Solo buscaba una esposa, pero ella al instante le exigió que se fuera. De lo contrario, Harriet lo ayudará a parecerse a una rata mojada. Lennox pareció no oírla y le pidió que le diera la mano, dejando claro que no se rendiría. La duquesa le ofreció su mano herida y su marido le preguntó por qué había roto el espejo. Como estudiante, ella se disculpó, diciendo que fue un accidente. Pero esa excusa no funcionó, y Lennox pensó que Harriet estaba muy celosa de él por Angela. Y luego, cerniéndose sobre ella como una nube, amenazante pero suave, exigió que la duquesa nunca más se hiciera daño. Con un resoplido, la chica recordó que casarse no convierte al duque en su dueño. Entonces, Lennox explicó que, como miembro de la familia, se preocupa por ella. Unos segundos guardó silencio, mirando a su esposa con curiosidad, y luego confesó que hace tiempo salió con Angela, pero eso es pasado y no sabía que ella estaría en el barco. Luego el duque se arrodilló y, acercando sus labios a la mano de su esposa, le pidió perdón, tierna y suavemente. Pero no se atrevió a besar su mano, para no causarle más dolor, y luego se levantó para ir por la medicina. Mientras iba a la puerta, Harriet lo miraba, tratando de entender qué había pasado. Pero a ella le agradaba que él la cuidara, y viejos sentimientos despertaron en su interior. Durante el crucero, Harriet descansó bien. Luego llegaron a una isla pequeña, y Lennox ayudó a su esposa a bajar por los escalones del muelle. Él la sostenía por los hombros. A la duquesa le gustó, pero no quería mostrar sus sentimientos. Abajo, Rock, el sirviente del duque, los esperaba. Quitándose el sombrero, se presentó a la duquesa como el administrador de la finca. Lennox añadió que Filomena, la esposa de ese hombre, fue su niñera y preguntó a Rock cómo estaba ahora. El sirviente dijo que ella se alegró mucho al saber de la llegada del joven amo, a quien siempre amó mucho. Siempre ha sido muy amable y no ha cambiado desde entonces. Incluso el duque reconoció que el gerente tiene suerte con su esposa. Esta isla era un resort y pasó de generación en generación en la familia Diorn por 4. A diferencia de otros lugares, los isleños tienen derecho a autogobernarse. Además, era una pena usar esos paisajes tan hermosos solo para la agricultura y la pesca. Filomena recibió a los novios con una gran sonrisa. Le dio mucho gusto conocer a la esposa de su alumno favorito. La mujer vio a la duquesa increíblemente hermosa, y luego expresó un impaciente deseo de ver a su bebé, creyendo que también sería igual de hermoso. Harriet se confundió un poco, y Lennox le explicó a la niñera que aún era muy pronto para pensar en eso. Filomena no insistió y les propuso tomar un baño, sabiendo que estaban cansados. Ella misma preparó el baño para ambos. Luego los condujo al segundo piso,
para mostrarle a la duquesa dónde podían tomar sus baños. La chica se quedó helada al saber que tendría que bañarse con su marido, pero entendía que llenar la bañera varias veces al día era difícil. Y para una mujer mayor, esto le llevará mucha energía y tiempo. Aún así, se preparaba para el baño separada de su esposo, tras una gran pantalla. Para calmar un poco a su esposa, Lennox pidió no hacer caso a la franqueza de Filomena. Pero Harriet aseguró que hasta le gustó esa mujer. Ella quería saber un poco más sobre ella, y el duque contó que lo cuidó desde que empezó a caminar, y me quedé a su lado hasta que cumplió 10 años. Pero incluso después, Filomena se negó a irse, quería seguir quedándose cerca de su pupilo. Lennox pensó que, en parte, ella lo lamentaba porque estaba solo. Mientras tanto, Harriet entró al baño, pero se dejó la toalla puesta. Aún así, a ella le pareció poco, y le pidió a su marido que cerrara los ojos mientras se bañaba. Tal petición le pareció al duque un poco extraña, pero accedió. Después de eso, fueron al dormitorio, pero como Harriet pensaba, solo había una cama. ¿Y qué esperaba ella? Son marido y mujer, así que tendrán que dormir juntos. Y al irse a la cama, ella invitó tímidamente a su esposo a acostarse junto a ella. Además, insinuó que no tendrían que molestarse mutuamente, ya que la cama es muy grande. De repente, Lennox rechazó su propuesta, lo que la sorprendió mucho, y explicó que dormiría en el cuarto pequeño, en el segundo piso, junto a la biblioteca. Harriet de repente se preocupó de que Filomena pudiera pensar algo raro, pero el duque pidió a su esposa que no se preocupara y salió. Harriet sintió cosas encontradas, pues no le molestaba echar a su esposo, y lanzó la almohada a la puerta, sin entender qué le pasaba. Por la mañana, la duquesa parecía un poco molesta, y la niñera pensó que había discutido. La chica pidió no preocuparse, explicó que duerme mal cuando está muy cansada. Por eso Lennox durmió en otra habitación para no molestarla, aunque la niñera dudaba, sonriendo misteriosamente de un lado. Filomena le confesó a la señora que el joven duque tiene un carácter peculiar. Le pareció extraño que la duquesa no supiera ese dato sobre su esposo. Pero aún así, el niño seguía siendo muy amable para la niñera. Por su carácter, que marca claramente los límites con los demás, Lennox trata a todos con suavidad. Pero eso no significa que nadie le gustara tanto como para que se enfadara. Un joven se interesó inusualmente por la señora Harriet. Era todavía un niño al que le encantaba jugar al escondite. Y cuando se escondía, quería que lo encontraran, por eso siempre escapaba y se ocultaba. Filomena aconsejó a la duquesa que no esperara a que él apareciera, sino que fuera a buscarlo. Está segura de que él lo espera, incluso si finge que no le gusta. La chica aceptó y fue a buscar al marido al jardín, al lugar que le indicó el administrador. Lennox, en verdad, fingió estar muy sorprendido de que su esposa viniera a buscarlo. Pero Harriet dijo que solo salió a pasear, pues él le dijo que había una vista hermosa. Ella entendió que el duque no le creyó, pero no insistió en tener razón. Bajando la mirada, decidió disculparse por su actitud de ayer. Desde fuera, no parecía modesta, y ella admitió que los rumores no eran tan falsos. De repente, el cielo se nubló y empezó a llover. A la duquesa le desagradaba mojarse bajo el aguacero, y además no llevaba paraguas. De pronto, Lennox la tomó de la mano y le pidió que lo siguiera. Hay un lugar cerca donde solía descansar, y allí podrán esperar un poco hasta que mejore el tiempo. En el camino, el duque cubrió a su esposa con su capa para que no le cayera agua. Su lugar secreto era una cueva, y a veces la usaba como refugio personal. A la chica que pensaba que él era un consentido, le sorprendió descubrir ese lado en él. Pero mientras llegaban, ella se mojó un poco, y ahora sentía un temblor por todo el cuerpo por el frío. Resultó que eso no era todo lo que Harriet podía esperar hoy, porque el duque empezó a desnudarse. Explicó que su ropa estaba empapada y debía quitarla para que se secase más rápido. Luego Lennox iba a hacer fuego y pidió a su esposa que esperara un poco. Harriet se dio cuenta de que miraba su cuerpo, pero rápidamente desvió la mirada. Pero muy pronto ya pudo calentarse junto a una fogata. Sin embargo, Lennox le aconsejó que se quitara la ropa, ya que podría resfriarse. Esto haría que pasara toda su luna de miel en la cama con fiebre alta. Tras pensarlo, la duquesa aceptó, pidiendo a su marido que cerrara los ojos. Al duque le pareció extraña tal petición, pues él no vería nada nuevo, al igual que ella misma. Pero luego la calmó, que solo se quitara el vestido pesado y se quedara en camisa para no avergonzarse. Además, prometió no molestarla, parece que realmente le preocupaba su salud. Entonces, Harriet aceptó, pero ella misma entendía que su esposo tenía razón en cuanto a secar la ropa.
y cuando se sentó más cerca del fuego, Lennox volvió a preguntarle por qué había venido a verlo realmente. Harriet dijo que Filomena contó cómo se porta el duque al enamorarse. En esos casos, comienza a girar alrededor del objeto y a esconderse. Ahora Lennox entendió que la duquesa vino a buscarlo para reparar su ofensa. Le gustó que la dama se preocupara por él y se inclinó juguetonamente hacia ella. El corazón de la chica volvió a latir con sentimientos, pero no quería delatarse, y explicó que Lennox era su esposo, que esta era su isla y no quería causar problemas. Unos segundos de silencio pasaron entre ellos, y luego el duque tocó su mejilla. Él dijo que estaba muy feliz en ese momento, y la cara de Harriet se puso roja de vergüenza. Pero el esposo no le dio oportunidad de decir algo tonto, y simplemente la besó. Después de un rato volvieron a casa, pero su ropa aún no estaba del todo seca. Y la niñera, al ver su estado, se preocupó y pidió que se lavaran y se cambiaran rápido. Lennox iba a proponerlo él mismo, pero para no molestar de nuevo, Harriet decidió usar el baño de abajo. Cuando se fue, Filomena agradeció a la señora por seguir su consejo y ir tras su esposo. La niñera no había visto al joven señor tan feliz en mucho tiempo, y la chica se sintió un poco incómoda, pues no había hecho nada. Pero Filomena no pensaba eso, estaba segura de que Lennox amaba mucho a Harriet, más aún porque tuvo que madurar muy pronto. Y solo al lado de la joven señora parece tener su edad. Pero Filomena entendió que había insistido demasiado con la duquesa y la mandó a cambiarse a ropa seca. Más tarde, la niñera les preparó un bocadillo ligero, además del vino tinto. Y Lennox le dijo a su esposa que Filomena habla mucho de ella. La niñera considera a la chica tranquila, pensativa y amable. Harriet se sonrojó de nuevo y aseguró que esa mujer claramente la sobreestimaba. Pero el duque no estuvo de acuerdo y lo entendió después de que fueron al refugio. Además, la dama convirtió su cumpleaños en una velada benéfica, lo cual fue muy noble por su parte. Porque en el día que debía brillar, permaneció en la sombra por los niños hambrientos. Harriet admitió que no lo hizo por los niños, sino porque era beneficioso para el negocio y para su reputación. Parece que esta verdad no molestó al joven duque. Él admiraba la acción de su esposa de todos modos. Luego confesó que se enamoró de Harriet precisamente por esa cualidad. De repente, la duquesa puso los ojos en blanco y decidió interrogarlo sobre sus exnovias. No se refería solo a Angela, con quien él había salido antes, sino a que él tenía muchas novias. Lennox se sorprendió de que la duquesa solo ahora empezara a tener celos, pero juró que solo tuvo una pasión. Las palabras sobre celos sorprendieron a Harriet. A pesar de todo, se sintió muy nerviosa y rápidamente tomó el vaso de vino para calmarse. Lennox le pidió que no bebiera tanto porque el vino es fuerte, pero ella se alegró, porque así el duque podría pensar que se sonrojó por la bebida alcohólica y no por sus emociones. Sin embargo, no calculó bien sus fuerzas y muy pronto se desmayó. Lennox trató de devolverle el sentido, pero Harriet solo murmuraba que tenía frío y le tomó la mano, sintiendo un agradable calor. El duque intentó despertarla un rato más, sin entender por qué ella lo provocaba tan a menudo, pero entendió que hoy no obtendría respuesta satisfactoria. Harriet se despertó por la voz de Filomena, que abría la ventana, y dijo que el señor ya había salido a pasear. Y al ver que la señora tenía hambre, la niñera prometió traerle comida de inmediato. La propia Filomena iba a comer después de encargarse de la comida de la duquesa. De pronto, Harriet invitó a la niñera a comer con ella. Ella se sorprendió un poco, pero le agradó, y también propuso dar un paseo juntos después de la comida. Recordó un lugar maravilloso, y tenía muchas ganas de enseñárselo a la joven señora. Y después de un tiempo, Filomena llevó a la chica a una habitación cuyas paredes estaban llenas de retratos. En esta sala se ha registrado la historia de la familia ducal durante siglos. Normalmente se hace solo un retrato de la persona adulta, pero los herederos se muestran desde la infancia hasta la vejez. La niñera señaló la foto en el marco redondo y explicó que era el joven señor de bebé. Y por tradición, los retratos se hacen cada 5 años, pero a Lennox le hicieron uno al nacer. Filomena sonrió ampliamente al recordar lo enérgico y adorable que había sido el joven señor. Y Harriet vio junto a él otro retrato de un niño rubio con una espada y pidió que le contaran un poco más.